Ya saben que por un lado programa Hogar por el momento no hay novedades ni se retomaron los pagos. Pero vamos a hablar de un tema muy pero muy importante que anticipamos acá en Acceso Directo, que a mí me parece un temazo para el día de hoy y que todos tienen que prestar muchísima atención. Ya la voy a presentar a Elizabeth porque el gobierno congeló la tarifa de gas para acompañar el proceso de desinflación. ¿Qué quiere decir todo esto y cómo nos va a beneficiar? Si es que nos beneficia, espero que sean buenas noticias. Lo consultamos ahora con Elizabeth Piacentini. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por sumarte con nosotros. Me encanta recibirte acá en el programa y poder charlar de este tema. Me parece, como dije recién, que seguramente me escuchaste, me parece un temazo para que podamos hablar porque la realidad, todos sabemos todo lo que sucedió en general con las tarifas y tanto reclamo y tanta gente que ha pagado muchísimo más en sus domicilios. Entonces, esto de congelar las tarifas de gas, ¿podemos arrancar explicando un poquito de qué se trata? Sí, en realidad este año se determinó que las tarifas de gas iban a aumentar todos los meses, indexados por un coeficiente especial que es una mezcla entre costo de la construcción y precio y costo del salario, ¿no? Cómo iban aumentando los salarios. Esto entonces ya mayo tenía que empezar a indexarse y así se va a indexar todos los meses. Bueno, decidieron que mayo no se actualice porque realmente ya abril se había actualizado mucho, que ahora vamos a explicar por qué subió tanto la factura en el mes de abril. Entonces, si no, entre el consumo mayor que estamos teniendo de gas, porque empezó el frío muy temprano, y el aumento iba a ser muy difícil para las familias, ¿no es cierto?, afrontar estas tarifas. Sí, tal cual. Así es que la factura del mes de mayo, cuando la reciban, debería tener los mismos montos de costo, tasa fija y el costo por metro cúbico que gastamos, igual que abril. Va a variar, por supuesto, el consumo, ¿no es cierto? Sí, claro, sobre todo porque ahora, sin lugar a dudas, en general y sobre todo con el frío que hace, ya se empezó a usar muchísimo más también. Así que eso sí, se lo recordamos a la gente, me parece un buen dato para tener en cuenta, ¿no? Que sepan que obviamente va a haber un aumento por lo que vos decías recién, el consumo. Pero en realidad lo que tiene que ser igual a la boleta de abril son los costos, entonces, es así. Exacto, Emilia. Lo que pasa es que abril, vamos a aprender un poco a leer la factura de gas, porque la Me factura de gas encantaría. tiene los datos, claro, entonces tenemos que saberlo. Abajo de donde dice el número de cliente, van a ver ustedes en qué segmento están. Recordemos que en una época todos teníamos subsidio al gas, todos pagábamos menos gas, no importaba dónde viviéramos o qué era lo que consumíamos. Luego el año pasado se segmentó y solamente algunas personas podían calificar para pedir subsidio. Otras quedaron sin subsidio. Por eso se segmentó en tres grandes clasificaciones, ¿no es cierto? Entonces, abajo del número de cliente van a ver que hay un N1. Sí. N1 significa que son los hogares residenciales que tienen más recursos y entonces no quedaron subvencionados. Hay un N2, que esos sí quedaron con subvención, son los de ingresos más bajos en el hogar y que pudieron pedir subvención y se le aceptó. Y después está el N3, que serían los ingresos medios, que tienen subsidio por un consumo mínimo y después no tienen subsidio si exceden ese consumo. Entonces, es importante saber dónde están, porque muchas veces me consultan, yo tengo subsidio, no tengo subsidio, me lo dieron, lo perdí. Bueno, mirando esto podemos darnos cuenta si estamos en la calificación para subsidios o no. Perfecto, o sea que esos subsidios, si bien yo sé que la segmentación ya no se hace en el día de hoy, digo, si alguien quiere completarlo, me imagino que ya no está permitido, pero a pesar de las quitas de subsidios que había dicho el gobierno y demás, estos subsidios sí continúan estando de acuerdo, obviamente, al sector en el que te encuentres. Sí, están. Y te digo que también se pueden seguir pidiendo, ¿eh? Si calificás para el subsidio, esto es en la página de Enargas. Enargas sería el ente regulador del gas. Entonces, en la página de Enargas entramos y podemos hacer dos cosas. Primero, ver si tenemos subsidio. Ponemos número de cliente y sale rápidamente si tenemos subsidio o no. Y luego, analizar los puntos que requieren, ¿no es cierto?, que se requieren los requisitos para pedir subsidio. Por ejemplo, los ingresos de toda la familia no tienen que superar una canasta y media básica, que sería 1.200.000, no tenés que tener un auto nuevo modelo, no tenés que tener más de un inmueble. Bueno, si calificás, podés
lanzarte y pedir nuevamente el subsidio allí, ¿no es cierto? También está la tarifa social que sigue estando vigente. Está en estudio si se va a sacar o no, pero sigue estando vigente para muchas familias, ¿no es cierto?, de barrios vulnerables, la tarifa social. Totalmente, eso quería preguntarte y aparte destacar lo que decías recién, porque mucha gente, al igual que yo, pensábamos que quizás ya no podías inscribirte para ese pedido de subsidios. Es una gran noticia, por eso aprovecho y hago un paréntesis muy chiquitito para decirle a la gente que en los comentarios dejé la página oficial de Enargas y por supuesto la parte donde directamente pueden entrar a ver si tienen subsidio o no. Aprovecho también, ya que dijiste lo de la tarifa social, nos preguntan muchísimo también, es decir, que sigue vigente y se sigue pudiendo hacer el trámite, normalmente se hacía a través de mi ANSES. Claro, exactamente, sí, así es, hay que tener el servicio a su nombre, ¿no es cierto? Y tienen algunos requisitos que se hacen en ANSES. Sabemos que algunos trámites se hacen en ANSES, por ejemplo, el monotributo social también se hace en ANSES y no en la FIP, ¿no es cierto? Porque ellos controlan de una mejor manera si calificás para el subsidio o no. Y otro de los temas que tienen que mirar también en la factura, y que es lo que ha aumentado mucho en el mes de abril, es la tarifa fija. Antes no nos dábamos cuenta, pero el cargo fijo, que es un cargo administrativo, sería un cargo que se le cobra todas las facturas, era, no sé, 400 pesos, 500, ni te dabas cuenta. Bueno, eso el 3 de abril aumentó mucho y mucho para todos. También fue segmentado. Los que más consumen tienen una tarifa mucho más alta que puede llegar a ser una tarifa fija de 20.000 pesos. Y los que menos consumen, la tarifa mínima, o sea, el costo fijo mínimo es de 2.500 pesos. Eso aumentó mucho también, por eso a veces dicen, bueno, ¿qué pasó en abril? Gasté tantos metros cúbicos más, aumentó tanto, bueno, aumentó la tarifa fija, esa va a seguir igual para el mes de mayo. Porque ya bien, eso también me parece importante saber porque sí, lo vimos en general en un montón de precios en general, pero si lo llevamos al tema de la factura que uno va pagando, se vieron tarifas mucho más altas en varios servicios. Si se congela ahora el tema de la tarifa del gas, ¿no? ¿Se puede llegar a esperar algún congelamiento en alguna otra tarifa o no? Sabemos que por ahora es solamente el gas. Se está hablando, justamente se está hablando que también van a congelar la tarifa de luz, ¿no es cierto? Se está hablando porque, bueno, esto erosionó mucho el ingreso de todas las familias, entonces las familias tienen que destinar su ingreso primeramente a pagar la luz, el gas, porque si no es un servicio que te lo cortan, los colegios y la cuota médica prepaga o lo que estés pagando para de medicina. Y después de ahí te queda para aplicar al consumo. Entonces, por eso se derrumbó tanto el consumo, ¿no? Por eso la parte gastronómica está tan afectada, bajó el consumo casi un 20% con respecto al mes anterior, bajó el turismo interno en el país, bueno, ¿por qué? Porque no tenemos ese margen para poder consumir. Y esto no le hace bien a nada de la economía, porque no vende el comerciante, no vende la pyme, ¿no? Entonces, bueno, es un círculo virtuoso. Necesitamos que haya consumo para que todos los sectores puedan producir y vender. Claro, tener todas estas medidas, me imagino que yo para los próximos meses intentar que se reactive un poco más ese consumo, ¿no? Lo necesitamos para el funcionamiento de la economía en general, más allá de que aparte para las familias en el día a día es complicado porque tenés la prioridad de esto mismo que vos decías, de pagar la factura, de alimentar a tu familia, de encargarte de todo lo que es la parte de salud. Y después te queda, si es que para el resto, ya sea ocio, el famoso gustito que te querés dar. Eso es cierto, necesitamos que se reactive el consumo, así que a mí, digamos, fuera de que no me dedico a esto y la experta en este caso sos vos, me parece dentro de todo una buena política. ¿Vos crees que es una buena medida económica? ¿Cómo lo ves, digamos, a por lo menos mediano plazo? Digo, estas cosas sirven entonces, no solo para las familias, digo en general. Bueno, sí, las medidas que se han tomado justamente para que se reactive un poco el consumo han sido estas, congelar tarifas. Sabemos que las cuotas de las prepagas también se les puso un límite, y tienen que devolver, si vienen cuotas, pero por lo menos no van a aumentar más que lo que es la inflación, que ya aumentaron, por lo tanto, aumentaron de más, ahora tienen que devolver. Después también extendieron el ahora 6, que eran 6 cuotas, ahora lo extendieron a 12 y 18 cuotas y hasta fin de año. Eso ayuda mucho también al consumo, ¿no es cierto? Así que, bueno, son algunas medidas, quizás tibias, pero bueno, por lo menos son las medidas que estamos viendo para esperar que reactive el consumo, porque los comercios lo están esperando. Claro, totalmente, sí. Sobre todo me imagino tomar crédito, esto que decías del ahora 12,
Bueno, y varias cosas que hemos estado viendo y que las hablamos mucho acá en el programa. Tema de tarifas, quería ver si había alguna consulta de la gente, pero en realidad preguntan más que nada por el programa Hogar, que sabemos que es el subsidio para la compra de garrafas. En eso yo aprovecho a preguntarte, pero la realidad es que no hay novedades, yo no he visto absolutamente nada. No sé si vos tenés algo distinto. No, no hay novedades, está en estudio, como tantas otras cosas, que tampoco tenemos respuesta, ¿no? Ni sí ni no. Eso es la incertidumbre que tenemos, ¿no? Pero sabemos que hay muchos programas que eran interesantes. Yo no creo que este programa lo desafecten, pero hay muchos programas que son interesantes y que los han desafectado. Por ejemplo, hoy estaba consultando, había un programa de empleo joven acá en la ciudad de Buenos Aires que era muy interesante y de prácticas formativas para tomar practicantes que realmente les pagaba el gobierno de la ciudad. Bueno, eso se desafectó, no está más este mes. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que ir averiguando. Inclusive tuve que preguntarle como al director de empleo, porque nadie lo sabía. Entonces, tuve que preguntarle a él. Sí, nos suele pasar mucho lo mismo, ¿no? Porque aparte de un día para el otro surge algo que no te esperabas, o decís, no, esto no va a pasar, y de pronto el gobierno dice, sí, entonces, bueno, estamos como, es un poco informarse también en el día a día. Habiendo dicho eso, obviamente estás más que invitada en cualquier novedad o cualquier otro de estos temas que me encantaría profundizar con vos, más que invitada a volver al programa. Vamos a tener que seguir, porque aparte tenemos que seguir respondiendo consultas, pero bueno, como te decía recién, Elizabeth, me encantaría volver a recibirte después. Si tenés algún consejito final o algo que quieras decir que la gente tenga en cuenta antes de cerrar. Bueno, con respecto a la factura de gas, que es de lo que estábamos hablando, realmente hay que tratar de bajar el consumo, ¿no es cierto? A veces hacer una revisión técnica, cuando se empiezan a prender las estufas, hacer una revisión técnica es un ahorro, porque estás revisando, cuidás la salud también para que no haya ningún problema con el gas y además haces que los artefactos funcionen mejor. Tengan en cuenta que a veces cuando uno ahorra energía, dice, bueno, ahorro energía, porque la tarifa de gas depende muchísimo de cuánto gastas. Cuanto más metros cúbicos gastas, más aumenta el valor de tu metro cúbico. Por eso no es fácil decir un aumento parejo para todos. Pero entonces sí hay que gastar menos para acceder a tarifas más económicas. Y esto es un promedio del último año, o sea, no es que es rápidamente bajo de tarifa, pero bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo de a poquito. Excelente, me parece un gran consejo, algo para tener en cuenta y para que todos hagamos en nuestras casas, sobre todo el tema de la revisión. Elizabeth, muchísimas gracias, de verdad me encantó la charla, te esperamos cuando quieras acá en Acceso Directo y que tengas un re lindo día. Muchísimas gracias a vos y bueno, saludos a toda la audiencia. Hasta prontito. Adiós, chao, chao. Bueno, amigos, amigas, ahí estábamos charlando con Elizabeth Piacentini, contadora que nos acompañó para hablar del congelamiento de tarifas de gas, ¿no? Que tomó la medida el Gobierno Nacional para este mes o todo lo que va a impactar en el próximo. La factura, como bien nos explicaba ella, y hacemos como un cierre, un pequeño resumen, recuerden que lo que va a ser igual a la factura de abril son justamente los costos. Sí va a haber aumentos de acuerdo al consumo, pero eso es algo que lógicamente va a pasar. Si consumís más, vas a gastar más. Eso siempre va a ser de esa manera, pero hay muchas cosas, costos y demás, que los van a poder ver en la factura, que quedan totalmente congelados. Eso hace que dentro de todo, por lo menos, no tengas una suba tan pero tan alta. De hecho, lo que tengo yo anotado por acá es que se preveían subas por encima del 400% para este mes. O sea que no es dato menor que el gobierno haya congelado las tarifas. Es una gran noticia y un gran alivio para millones de personas que este mes iban a tener que pagar muchísimo y finalmente no van a tener que pagar ese muchísimo que estoy diciendo, sino justamente el tema consumo. Obviamente, si consumís menos, pagás menos. Por eso, recién Elizabeth se iba con el consejito de hacer una revisión, ¿no? Que no estés gastando de más, que los artefactos estén funcionando bien. Eso es importantísimo, como decía, para cuidar la salud, para cuidar a la familia, pero también para cuidar al bolsillo y no pagar de más en una factura. Se estima y están analizando congelamientos de otras cositas también. La idea que tienen es poder reactivar un poquito el consumo, obviamente, y empezar a reacomodar la economía, como todas las medidas económicas, por lo menos es lo que dice el gobierno nacional. Y por otro lado, recuerden cómo leer la factura, porque abajo del número de factura van a tener en qué sector se encuentran. Si en el 1 son las personas de más altos ingresos que no tienen subsidio en este tipo de tarifas, el 2 que tienen subsidio y el 3 es el de mayor subsidio porque son quizás los sectores de más bajos ingresos.
Por otro lado, recuerden que siguen estando esos subsidios, que esos subsidios no se quitaron, que siguen estando, que siguen acompañando y que además en la página que les dejé en estos comentarios te podés fijar si estás dentro de estos subsidios y también te podés anotar, lo cual es una excelente noticia. También sigue estando vigente la tarifa social. Recuerden que encuentran ese apartado en la sección, en la aplicación ANSES. Y sí faltan novedades todavía, le aprovechamos a preguntarle a Elizabeth, pero sí, todavía no hay ninguna confirmación sobre el programa Hogar. Veremos, porque como coincidíamos con ella recién, de un día para el otro te cambian las cosas, de pronto decimos que no está el programa Hogar y vuelve el programa Hogar, y así estamos en este loop de incertidumbre que, bueno, de a poco empiezan a llegar igual varias certezas y algunos alivios a los hogares. Así que todo sobre el congelamiento de tarifas de gas que tomó la medida del Gobierno Nacional. Ahora recuerden que toda esa entrevista la vas a poder ver grabada desde nuestro canal de YouTube de Ciudadano News, así que suscríbete, quédate conmigo para toda la última parte del programa, que se vienen muchas cositas más que quiero compartir con ustedes y vamos cerrando de a poquito. Pero recordá, esa entrevista la vas a poder volver a ver y compartir con toda la gente que quieras desde nuestro canal de YouTube. Seguimos ahora sí con muchísimo más. Hasta las 17.